Muchas gracias, Javier, que has venido a visitarnos y a platicar un rato con No, nosotros. hombre, ganas tenía desde hace rato de darme una vuelta aquí al puerto de Veracruz. Sabroso lugar. Aquí estamos. Pues platiquemos. Me acuerdo haber llegado a la UAM a hacer un concurso de oposición para ganar una plaza como profesor asistente. Realmente una oportunidad, ¿no? Y junto a mí estaba un señor que se llamaba Pedro Saxer y otro que se llamaba Jorge Morquecho. Por supuesto que los tres ganamos las plazas, ¿no? O sea, hicimos una brillante demostración de nuestros conocimientos y pasamos a ser profesores. Me acuerdo efectivamente que uno no sabía ni en dónde estabas parado ni de qué se trataba. No había planes de estudio, Jaime. Eso con el tiempo, es más, hasta nuestro alumno Isauro Uribe nos ayudó en la parte teórico-práctica de lo que es el diseño para levantar un programa más o menos ya estructurado, ¿no? Había una definición como muy general de lo que se quería, que no fuera una cosa muy formal, que el sistema modular, y decía uno, bueno, el sistema modular, sistema que hoy curiosamente se habla de la educación vivencial, ¿no? Pues si nosotros lo hacíamos en el 74, teníamos relación con todas las alumnas y con los profesores y echábamos mucho relajo, pero nos divertíamos como enanos y se fue construyendo una idea de que se podía aprender haciendo. Y hacíamos proyectos siempre, tú debes recordarlo. Pero Chuy Virches, que había sido mi maestro, fíjate, en diseño industrial en la Iberoamericana, de donde me corrieron los jesuitas porque yo no tenía esa vocación, yo ya lo conocía. Entonces cuando llegó a coordinarnos, a ti, a Pablo Ortiz Monasterio estaba, ¿no? Yo no me acuerdo cómo se llamaban otros compañeros, pero bueno, él tampoco tenía ni idea de lo que era una carrera de diseño gráfico. Él era arquitecto que había dado clases en diseño industrial, que tampoco entendía mucho sobre lo que era el diseño industrial, pero era una gran persona. O sea, nos dejaba hacer lo que se nos pegaba la gana. Y eso creo que fue un inicio muy favorable porque fue pura experimentación, fue puro juego con los alumnos, fueron propuestas. Y ahí nació, yo creo que esa reunión que tú recuerdas era para preguntarnos que si nosotros considerábamos que estaba bien lo que se estaba planteando. Yo no sabía qué se estaba planteando. ¿Quién sabía qué se estaba planteando? ¿No? Salían en esa época, me acuerdo un poquito después, cuando empezaron a salir las primeras generaciones, salían hasta letreros en periódicos advirtiendo que no se contratara a los alumnos de la UAM Xochimilco porque era de izquierda. Pues si esa era la izquierda, estaba muy divertido, ¿eh? Realmente no es como ahora que tenemos una izquierda como muy borreguera, ¿no? No se piensa, hay que hacer esto y ahí van todos, ¿no? No, yo creo que en aquel momento éramos críticos todo el tiempo de todo lo que estábamos haciendo. Y a mí lo que más me gustaba eran todas las discusiones entre los teóricos y los prácticos, que era una jalada, ¿no? Pero que así nos dividíamos dentro de la UAM, quienes éramos más del oficio de lo gráfico y quienes eran más del oficio del estar teorizando sobre esta práctica, ¿no? Pero es un momento muy interesante y yo creo que es una escuela que curiosamente eso se ha mantenido en la UAM Xochimilco. Se siguen haciendo proyectos, se siguen haciendo vinculaciones, pues con grupos independientes, con grupos, en aquel momento teníamos hasta grupos subversivos, ¿no? Trabajábamos con el EZLN o con colonias del sur de la ciudad donde comunistas maoístas dirigían a los pobladores para organizarse. Pero terminábamos haciendo un proyecto que servía, ¿no? Que se imprimía en mimeógrafo o en serigrafía.
se terminaban haciendo manuales de educación sobre cómo hacer propaganda. Tú debes recordar un poquito más adelante esa vuelta a Nicaragua, ¿no? Pero este principio es muy bonito porque yo creo que no había coordinador. Era como una coordinación colectiva donde todos nos reuníamos, aportábamos, decíamos lo que estábamos haciendo, visitábamos al otro maestro en su clase, criticábamos sin tener nada que ver con el proyecto, pero siempre metíamos la cuchara en todo lo que hacían todos los demás. Entonces era una colectividad muy bonita. A mí me parece que ahí nació esa idea de que hay que aprender. El aprendizaje es convivencia, es hacer cosas, resolver algún problema, el que fuera. Exacto, el Soviet Supremo, que no tiene nada que ver con la historia sucedida en Rusia, ¿no? Porque aquí realmente éramos un desmadre, todos los queridos compañeros, pero había una creatividad muy interesante y había una definición, pues yo digo hasta personal, ¿no? Vamos a hacer algo muy chingón, vamos a trabajar a gusto. Trabajábamos en unos gallineros, ¿no es cierto? Los gallineros les llamábamos porque pues eran estas estructuras del CAPSE que estaban propio junto al plantío de maíz de nuestro querido Cirano, un maestro traído de aquí del Paso del Toro, Veracruz, ¿no? Que cuenta que él se hizo impresor en una imprenta de Jalapa, pero lo que me daba mucha risa es que para entrar a esa imprenta de Jalapa, lo primero que tenías que hacer es imprimir tus nalgas en un papel. Entonces, la novatada era llegar, bajarte los pantalones, te ponían tinta, te sentaban en un papel y te ponían ahí en la pared. Ya entró Cira, era como su huella digital, ¿no? No sé cómo se llama. Pero ese personaje, qué alegría nos dio trabajar con él, ¿no? Era realmente un veracruzano extraordinario, ya murió. Pero aprendimos ahí a utilizar el offset, y el offset pues lo empezamos a aplicar para también hacer estos cuadernos y toda esta propaganda de quién llegaba, del EZLN, del Farabundo Martí, de la gente de las colonias. Y dice uno, bueno, y eso nos acusaban de izquierdosos. No, pues es que eso, si la universidad era pública, bueno, pues vamos a hacer proyectos pues, para la gente que mantiene estos espacios públicos. Y yo creo que fueron experiencias muy bonitas. Muy bonitas. Yo había estudiado en Italia, ¿no? Entonces cuando llego y quiero subir de escalafón, me dicen que mi título italiano pues no estaba validado en México, ¿no? Entonces me hacen la propuesta ahí en la UAM de que por qué no pues tomo una licencia y estudio los 2 primeros trimestres, ¿no? Que era lo que llamaban el tronco común. O sea, yo ya daba clases, ¿no? Pero en algún momento me desvinculo de la carrera y entonces dije, pero ¿qué puedo hacer? Entonces me invitan en el sindicato a que trabaje yo en prensa y propaganda. Entonces me meto al CITUAM. Nos divertimos como enanos. Formamos un taller que se llamaba Gráfica en Chinga, que, bueno, todo era derivado de todas las investigaciones y ejercicios que se hacían en la carrera. Y por lo tanto teníamos a todos los estudiantes que trabajaban para el sindicato. Entonces hacíamos mantas para las marchas, hacíamos todos los boletines del sindicato, diseñábamos sus periódicos, todo desde la coordinación de lo que llamaban ¿cómo le llaman? Bueno, cada unidad tiene una unidad del sindicato y yo era encargado de Xochimilco, de toda la parte gráfica, ¿no? Entonces eso me permitió durante ese periodo de un poco más de un año de trabajar en el sindicato, de ir en las tardes a mis clases, a la carrera de diseño gráfico. O sea, en la tarde era alumno, en las mañanas tenía licencia de profesor para trabajar en el sindicato. No perdí mi plaza, me seguían pagando lo mismo,
¿no? Y entonces hice 2 trimestres. Entonces ya me dieron mi título de diseñador gráfico por parte de la UAM y eso me permitió pues subir de categoría, ¿no? Pero ese año estuvo muy interesante, fueron un poquito más de año y medio con el sindicato, porque realmente toda la teoría y toda la práctica que hacíamos en la carrera era vincularse con movimientos que no tenían esa capacidad ni económica ni de oficio para hacer gráfica, para manifestarse dentro de pues, lo que tenían que manifestarse. Estaban en contra de tal patronal o tenían problemas con el corrupto de fulano de tal. Entonces, bueno, pues todo ese trabajo se vinculó y los estudiantes trabajaban, inclusive cuando hacíamos las huelgas. Tú te recordarás que cerrábamos la universidad, pero teníamos un espacio de producción. Entonces, pues íbamos a botear, pero también hacíamos mimeógrafo, ¿no? Y después nos íbamos a las marchas. Pero toda esa experiencia, los mismos alumnos la tomaban como una vivencia muy interesante porque estaban haciendo algo totalmente real y estaban participando en un movimiento que se volvían parte de, ¿no? Acuérdate que el sindicato no es un sindicato separado, era un sindicato mixto, ¿no? De profesores y trabajadores manuales, etc. Por lo tanto, también los trabajadores manuales aprendían, y muchos de ellos hoy los ves que tienen licenciaturas, maestrías y doctorados, y que los vimos ahí barriendo la UAM por metro cuadrado, ¿no? Porque hacían unas negociaciones extrañísimas con la UAM. Pero sí, todo eso nos dio, porque yo de ahí regreso a la carrera. Entonces, toda esa experiencia nos hizo pensar que, bueno, con presupuestos mínimos se podían hacer cosas bastante efectivas y que tenían un efecto, ¿no? Que tenían un efecto social. Pues mira, yo creo que había una gran tolerancia en esa época, porque tú podías trabajar un trimestre con maoístas y otro trimestre con gentes del EZLN y otras con gente de la colonia que eran independientes, pero eran unos luchadores sociales tremendamente fuertes, ¿no? Tremendamente fuertes, ¿no? Pero todos tenían la intención de cambio y de hacer algo por su comunidad. Eso era lo que a nosotros nos motivaba. Y si nos pedían un cartel para el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, lo hacíamos, ¿no? Pero lo hacíamos también para un concierto donde iba a tocar Silvio Rodríguez allí en la explanada de la UAM, ¿no? Y era precisamente para protestar contra la invasión norteamericana, el bloqueo, etcétera, ¿no? Éramos internacionalistas, ¿no? Pero nos vinculábamos con todo aquel que quisiera decir sus propias opiniones sobre lo que consideraba cierto, ¿no? Y eso era muy alentador para los chavos porque se enseñaba a ser tolerante y sobre todo a hacer colaboración, ¿no? Que no tuvieras este impedimento de, ay, es que este está muy pobre, este es un naco, no había esas categorías, por el amor de Dios. O sea, el sindicato mismo, tú veías a doctores trabajando, dando clases en la tarde a agentes de intendencia, ¿no? ¿Por qué? Porque tenían el interés de estudiar y querían ser doctores o querían ser comunicólogos, los vinculaban y los preparaban y de repente ya estaban dentro de la carrera y así se fue formando un sindicato que empezó a tener mucho poderío también porque también tenían buenos intelectuales, había gente que pensaba, pero no había la diferencia entre la UAM Xochimilco y la UAM Azcapotzalco y los de Iztapalapa. En el sindicato eran unas discusiones muy abiertas, y por supuesto, poco a poco, empieza a haber este divisionismo y estas diferencias donde terminamos, pues sí, con plantillas diferentes y peleándonos en las elecciones por el sindicato. No sé si te acuerdas de la planilla rojinegra, que era la independiente, que siempre trabajamos con ellos ahí en la UAM. Bueno, era
eran unos carteles tan chistosos, ¿no? Tú mismo hiciste alguno por ahí que me parece fantástico y habría que publicarlo en la entrevista, que decía, la abstención también toma partido. Dentro de una de las elecciones del sindicato, me parece que era para eso, ¿no? Y era para manifestar que aquí nada de que yo no le voy a nadie y que yo soy neutral y que neutral madres. Lo que tú hagas va a tener una consecuencia. Todo eso aprendimos colectivamente en la carrera. Y yo no sé cuántos años, pero yo creo que fueron, no sé, unos 8 años que no tuvimos dirección. ¿Cómo lo permitió eso la UAM? No teníamos coordinador, ni lo queríamos. ¿Para qué? Si funcionábamos perfectamente, de común acuerdo, ¿no? Teníamos mucha presencia porque nosotros sí hacíamos lo que pensábamos. Ese era nuestro poder. O sea, si decíamos, mañana nos vamos a la marcha y necesitamos 4 mantas, ya hay que pintarlas hoy en la tarde, ahí estaba Mauricio Gómez, ahí estaba Pedro Saxer, ahí estaban todos los profesores trabajando con los estudiantes, pintando las mantas hasta las 2 de la mañana y manifestándonos al día siguiente. O sea, así lo hacíamos, éramos de a de veras, seguimos siendo de a de veras, ¿no? Eso que se llama coherencia, que a veces ya no existe en este país, porque todo el mundo piensa y dice lo que no hace, ¿no? O al revés, ¿no? Se daba en esos momentos en la UAM Xochimilco. Y por supuesto, todos estos burócratas miedosos, ¿no? Decían, no, pues nos tenían respeto, o sea, como que no se metían con la carrera de diseño gráfico. Es más, nos acabábamos el presupuesto 6 meses antes y todavía íbamos cínicamente diciendo, ya nos acabamos nuestra lana, necesitamos más. ¿Quién hace eso ahora? Ahora las universidades regresan dinero porque les dijo el jefe que por favorcito ahorren mucho y regresen la mitad. No, espérame, había que gastar para justificar que estábamos haciendo cosas y por lo tanto podíamos pedir más, ¿no? Entonces, sí, la carrera de diseño gráfico fue muy emblemática dentro de la UAM en esos años y dio pie a que muchas otras carreras tomaran esta actitud. Yo me acuerdo la vinculación con los biólogos, con los sociólogos, acuérdate, con los comunicólogos. Y empezamos a hacer cosas también con ellos. Uy, qué miedo. Pues sí les daba miedo porque estábamos haciendo cosas, ¿no? Pero ni éramos subversivos, ni matábamos gente, ni vendíamos droga, ni teníamos otra intención política más la que los chavos se educaran de una manera correcta. Es más, como dice Sabater, se formaran. No solo se educaran, se formaran y que tomaran conciencia, porque se leía literatura latinoamericana y a Foucault y a muchos teóricos que nos interesaban de izquierda, pero tenía una lógica para que ellos entendieran la función social que tiene el diseño, ¿no? Que eso no lo tuvo ninguna carrera de México, ha tenido, digamos, esa parte teórico-filosófica, ideológica, si tú quieres, lingüística, todo lo que tú quieras, la UAM lo tenía. Y decían, no, es que en la pinche UAM tienes que estar estudiando y leyendo. Pero si no haces eso, entonces ¿cómo vas a hacer diseño? Diosito santo, por el amor de Dios. Hay que saber cómo hablan los demás para que te entiendan, ¿no? Y hablarles en su propio lenguaje. Pues era maravilloso eso. Es una propuesta que no se ha dado en otras escuelas, que se han ido más por la tecnología, porque ahora somos digitales, porque ahora somos esto. Pero los principios que había en la UAM siguen siendo los principios fundamentales de un diseño socialmente necesario. Y eso se construyó ahí. Bueno, mira, te voy a dar nomás, por ejemplo, un ejemplo que es muy bonito. Cuando nos exigieron que tuviéramos un plan de estudios, que había que registrar en la SEP, ¿no? Si no, ¿cómo íbamos a dar los títulos en Úchala? Entonces, yo me acuerdo que hicimos grupos, y en esos grupos trabajábamos, no sé, inclusive alumnos como Isauro Uribe, que ya era un profesional, que ya trabajaba en la UNAM haciendo periódicos, formaba El Día, el periódico El Día. No, para mí, él era un maestro. Yo nunca había formado un periódico, ¿no?
Sabía de tipografía y de formación y de cómo se imprimían, etcétera, pero el haber trabajado diario en un periódico que tienes que tenerlo de las 8 de la noche a las 2 de la mañana, imprimirlo y tenerlo en circulación, es otro rollo, ¿no? Lo llamamos como asesor de nosotros, ¿no? Pero también estaba Sergio Pérez y también, más adelante llegó hasta Rafael Guillén, nuestro amigo el Guillomas, que le llamábamos, ¿no? Y él nos enseñó mucho acerca de la filosofía, ¿no? Él venía de la recién contratadito también por este grupo seleccionador o como le llamemos. Oye, ¿por qué no traemos? Sí, pero ¿qué perfil? Nosotros decidíamos los perfiles de los profesores o no. Y luego les pedíamos que nos capacitaran. Boleto redondo, o sea, nosotros deberíamos tener maestrías y doctorados, ¿no? Por toda esa capacitación que tuvimos, pero ellos también entendieron por qué el diseño gráfico, el hacer cosas, el poder de la imagen, el cómo resolverlo con nada, con recortes, con mimeógrafo, impresiones en fotocopia. No sé si te acuerdas un día que había una reunión, hicimos una serie de carteles muy bonitos contestando a la pregunta o sea, las autoridades tenían un periódico que mostraba en su boletín quiénes eran los funcionarios y los principales doctores y los principales. Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos una campaña que se llame ¿Quiénes son? Y denunciamos a todos estos canijos que nomás están haciendo güeyes, ¿no? Y me acuerdo qué cosa tan bonita, donde hay una explanada, el patio central de la UAM, ¿no? Yo trabajaba en el sindicato, me voy con los estudiantes, hoy vamos a hacer un cartel. ¿Sí? Hicimos un cartel con una fotografía pixeleada, hecha directamente en Codalith, como nos enseñó el Monas, mi querido Pablo Ortiz Monasterio, ¿no? Imprimimos un cartel donde luego le pusimos unas plastas muy groseras y decía quiénes somos, ¿no? Y denunciábamos lo que había hecho el señor rector, ¿no? Nos subimos a la azotea del patio central y esos cartelotes los hicimos aviones. Hicimos aviones y los empezamos a aventar. Y ahí iban planeando y llegaban a la parte central. Y estos funcionarios y gente que estaban en su consejo académico, alguna de estas recibían un avionazo y lo empezaban a desplegar. O sea, ese tipo de acciones, ¿de dónde las aprendimos o por qué las hacíamos? Pues porque teníamos una formación política, ¿por qué no decirlo así? Ideológica, muy sólida, con convicciones muy claras y teníamos claro qué estábamos haciendo en la formación de estos jóvenes, ¿no? Entonces se generaba una comunidad donde todo el mundo era parte de ese movimiento, pero no teníamos ninguna bandera. ¿Por qué etiquetarse? Simplemente estábamos en contra de que este canijo nos había prohibido pegar nuestros carteles en la UAM. Imagínate, por el amor de Dios. Pues entonces los aventamos de avioncito. Realmente mi padre, un hombre con una disciplina brutal, 4 de la mañana levantarse, 2 de la tarde comer, 8 de la noche irse a dormir, trabajar de tal hora, de una disciplina extraordinaria que le permitió llegar a los 100 años. Entonces decía, bueno, este viejo, ¿cuándo se va a morir? No se iba a morir. Ya eran 50 años, 60 años, 70 años y seguía vivo el padre, ¿no? Pero con una rectitud y una honestidad. Pero a mí me formó mi padre en una cuestión muy clara. Él, en algún momento, a sus 80 y tantos años, me sienta de frente y me dice, ya no voy a litigar. Papá, por el amor de Dios, pues es tu vida. Había llevado ya 45 años la Academia Militarizada México. Había sido director. Fortuitamente, porque él no era hijo del fundador, era su yerno, ¿no? Pero como el hermano de mi mamá no daba el ancho, ¿verdad? Pues le pidió a mi papá que se encargara de esto y lo hizo muy bien. Un hombre muy querido, ¿no?
una formación muy humanista dentro de una escuela militarizada, pero el señor recibía a todos los papás, hablaba con todas las mamás, les explicaba por qué su hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese señor a sus 80 y tantos años me dijo, ya no voy a litigar. ¿Qué pasó? Si no, pues es que ahora cualquier pendejo llega con dinero y se acabó el negocio. Entonces, ¿de qué sirven mis chingados conocimientos de doctor en leyes? ¿No? Bueno, esa disciplina que nos obligaba a levantarnos los domingos a cortarnos el pelo, a las 6 de la mañana llegaba un peluquero a tu casa, Jaime, llegaba el peluquero. Mi papá nos llamaba a los 3 hermanos, nos cortaban el pelo, terminando de cortar el pelo nos íbamos a la iglesia. Yo era acólito, pater noster, que es in celi sanctificatus. Yo sabía todo en latín, toda la pinche misa. Y daba la misa y ya después de eso podía bajar yo al súper a comprarme unos gansitos y algunos chuchulucos y regresaba a desayunar a la casa con toda la familia que ya estaban esperando después de la misa de 7. No, pues ya a las 9 de la mañana ya estábamos libres para hacer lo que se nos pegara la gana. Sin embargo, mi padre tuvo la inteligencia de nunca obligarnos a ir a esa escuela. Porque le decía, no pueden estar los hijos del director en una escuela. No lo voy a soportar. Y nos mandó con los maristas, ahí en la colonia del Valle. Y los maristas, tú sabes que, bueno, pues tampoco son unos grandes clérigos, ¿verdad? Pero bueno, saben de religión y de humanismo y Marcelino Pan y Vino y no sé qué madres. Bueno, pues nos formaron, yo digo que bastante bien, digamos, cuando menos salimos sabiendo sumar y restar y ese tipo de cosas, ¿no? Pero en la secundaria ya me volvió un desmadre, ¿no? Nunca fumé mota, nunca me gustaron las drogas, eso sí lo debo. ¿Por qué? No sé, porque todos mis cuates eran, bueno, había un amigo que le decíamos el invernadero, ¿no? Que nomás tenía hierba adentro, o sea, marihuanísimo. Y me empezó a dar por la música, entonces me metí a hacer un grupo de rock y trabajamos muchos años trabajando en grupos de rock, le abríamos el telón al Tri y a otros grupos, ¿no? Nosotros estábamos chavos, 16 años, 17 años. Pero mi padre siempre me respetó, pese a que yo no era un adepto a esas cuestiones militares, pero es que él tampoco, él se había formado en la Nicolaita, en Michoacán, y cuando iba a salir a Europa a estudiar música, él quería ser pianista, se muere el padre y se tiene que encargar de la familia. Y después se encuentra con mi madre, que la conoce desde que eran niños, se conocían. Esa es otra historia media loca. Y el abuelo materno le pide que por favor lo ayude con la escuela. Y ahí se clavó y ahí se quedó. Pero nunca dejó de tocar el piano y nunca dejó de dibujar. Nunca dejó de tomar fotografías. Pues esa parte. Y nunca dejó de escuchar música clásica. Entonces era una delicia levantarse, ¿verdad? Tocarle la puerta al padre a las 5 de la mañana y él ya estaba escuchando a Beethoven. Y me sentaba, escucha, y me explicaba cosas. Y después me mostraba algunas fotografías de Egipto. Imagínate conocer a Egipto cuando tienes 8, 9, 10 años, ¿no? Cuando no había internet, porque él viajaba mucho. Y traía registrado todo lo que había visto. Entonces yo creo que ese gusto por la imagen y la música, pues viene de ahí, de un papá muy, muy amoroso, pero a la vez muy disciplinado, y cuando estaban en la escuela, olvídate. Él estaba, es decir, la escuela militarizada en México funcionaba con autorización de la Defensa Nacional, con instructores de la Defensa Nacional, para formar a los estudiantes, que muchos de ellos eran gente sin padre, hijos de prostitutas, abandonados, o sea, era gente muy, muy lastimada, que los disciplinaban, ¿no? Los ponían a estudiar y los dejaban como profesionistas. Pero no eran militares, pero tenían formación militar. Y yo me acuerdo en el 85, un ejemplo maravilloso, dije,
Con razón mi padre pensaba en este proyecto. Cuando viene el 85, yo estaba dando unas clases de apreciación musical en esa escuela. Y me pide mi padre que me encargue de una cuadrilla y que van a poner a disposición de la sociedad los dormitorios y todo. Se adecuó toda la escuela, había internado. Entonces salíamos en la mañana a hacer brigadas y nos encargábamos de producir 500 comidas al día con esos chavos disciplinados que ordenándoles lo hacían, tenían formación militar. Y tenía razón Ávila Camacho, dio la autorización de esa escuela porque pensaban que se necesitaba un vínculo entre el ejército y la sociedad civil en casos de emergencias. Los militares no saben hablarle al civil, son militares. Yo no sé por qué ahora los han metido en funciones que no les corresponden, porque el militar es una disciplina, tienen sus propias leyes, tienen sus propios juzgados, ¿no? Sus reglas y obedecen órdenes y tienen prohibido ordenar a los civiles. Eso está en las cartas del ejército. Entonces se necesitaba este vínculo. Y bueno, yo lo que admiro de mi padre es que de alguna manera dejó su voluntad de ser músico y de ser, aunque nunca dejó de tocar y de dibujar, para dedicarse a una acción social muy importante, pero a través de la disciplina militar, ¿no? Entonces, en ese sentido digo que es muy valioso tener una disciplina, ¿no? Y en eso yo coincido con mi padre, hay que ser disciplinados, hay que chingarle, hay que creer, hay que ser justos, hay que tener respeto, hay que querer al país. O sea, todos esos valores que tienen los antiguos militares, ¿no? Eran los valores de la escuela y eran los mismos que se enseñaban en mi casa. O sea, no había contradicción. Mira, llegó un momento en la UAM que se estaba agotando, digamos, esa libertad que teníamos cuando llegó como jefe de departamento el famoso Cachito. ¿No te acuerdas de él? El hijo de Consuelo Velázquez, de Cachito, Cachito. De ahí viene la canción de cuando nació su hijo, ¿no? Entonces, este tipo, yo tuve un sabático, que es donde empecé a pensar en el tema de troje taller, que era, bueno, así se llaman los trojes, ¿no? En Michoacán. Era mi casa al mismo tiempo, pero teníamos un espacio ya construido atrás. Dije, ¿por qué no hacemos una especie como de cooperativa donde podamos ayudar, pero al mismo tiempo sacar un poco de fondos, etcétera? Me fui a hacer ese año sabático y cuando regreso yo tenía la intención de seguir trabajando en la UAM, cuando menos un rato más. Pero este tipo me dice, por favor, su reporte para la próxima semana. Y ahí fue donde ya la puerca torció el rabo. Porque, ¿reporte de qué? Pues de tu sabático, de tu investigación. Como que se empezó a formalizar ya la cosa, ¿no? De que estamos en una universidad y aquí la academia exige que tú des reportes. Ah, Chihuahua, le digo, a ver, espérame. Pues yo hice todo este trabajo, te lo describo y se lo describí. Le dije, mira, hice esto este año. Y tengo pensado hacer esto y queremos hacer una cooperativa. Y es un poco vincular todo lo que hemos aprendido aquí, la experiencia de la UAM, pero ya profesionalmente. Y estamos haciéndolo con exalumnos, con estudiantes. Ya habían salido, creo que las primeras generaciones, Cecilia Lemus o Marcela Capdevila, ¿no? Estas amigas. Y pues tienes 2 semanas para entregarla. Y entonces lo que le regresé fue mi renuncia. Llegué con una carta diciendo que pues yo ni madres, que no iba a hacer eso, que me daba mucha hueva y que estaba muy ocupado y que me disculpara. Y que si no estaba de acuerdo, pues que le presenté mi renuncia y me fui de la UAM. Ya. Entonces me clavé nada más en troje taller. Ya estaba por ahí, me acuerdo que hicimos la inauguración un viernes 13 del 78. Yo había traído esas trojes, porque esa es otra historia. Yo vengo de Michoacán, mi padre es michoacano, teníamos parientes que tenían unas trojes
terminan heredándomelas, yo voy por ellas, aparte me compro otra más, ¿no? Y en ese espacio que me había concedido mi padre, un terreno baldío que tenía, pues construí estas trojes. Ahí estuve viviendo cuando era profesor de la UAM, con Memo Craft, le dimos asilo porque pues no tenía dónde vivir el muchacho, pues, se ve que nos divertimos bastante. Pero esa cooperativa empezó a trabajar con estudiantes y con profesores de la UAM. Ahí nos contábamos con Jaime Cruz, con Pablo Ortiz Monasterio, más adelante llegó el mismo Rafael Guillén a trabajar ahí también con nosotros. Curiosamente, yo cuando leí ese enunciado que sacó, la declaración de la Selva Lacandona, en aquel primero que fue de enero, ¿no? Yo me acuerdo muy bien que estaba desayunando con mi padre, que recibía la jornada, ¿eh? Mi papá, siendo de la Escuela Militarizada de México, recibía la jornada. Y me dice, ¿quién será este canijo? Dice, mira, yo cuando empecé a leer eso dije, en la madre, es igualito de las declaraciones de Troje Taller. Ah, Chihuahua. Y ahí empecé a sospechar. Nosotros ya como UAMS sabíamos por dónde andaba la cosa. Digo, creo que Zedillo se dio cuenta como 8 años después, ¿no? Tardó un poquito en saber quién era quién y quién sabe si es, no sabemos. Pero entonces toda esa gente, me acuerdo Isauro Uribe, hicimos una inauguración muy bonita con teatro, con música, con un grupo. Por ahí tengo la invitación y el programa general. Y empezamos a trabajar en un espacio muy abierto, proyectos ya que nos iban vinculando hacia otros lados, ¿no? Hasta terminar haciendo esta revista que se llamó Vía Libre. Y ya de Vía Libre, ahí ya estaba Marta Covarrubias, que yo ya me había casado con ella, ya teníamos un primer hijo que es Adrián. Y esa revista nos empezó a vincular ya con escritores, con poetas, con artistas plásticos, no solo de la Ciudad de México, sino de toda la República. Y es ahí donde conozco a Felipe Covarrubias, de Guadalajara. Él tenía la primera revista que se llamaba Magenta, una revista de diseño que hacía ya él junto con Mauro Kunst. Y me propone por qué no nos salíamos para hacer algo. Me pasa varios artículos sobre diseño que no había publicado Magenta y lo empezamos a publicar en Vía Libre. Y ahí fue donde se me ocurrió que por qué no vinculábamos ya este proyecto con actores de todo el mundo. Y lo que me desesperaba era, por un lado, los planes de estudio que se estaban viendo en México, que estábamos muy atrasaditos, ¿no? Que no teníamos una visión muy clara de lo que era el diseño. Yo en Italia tuve la suerte de trabajar con grandes diseñadores italianos, que si yo tenía 21 años, ellos tenían 60 y tantos. Entonces ahí sí aprendes, cuando tienes maestros de esa distancia y con esa trayectoria. Bueno, pues mi intención fue, ¿por qué no vincularnos con todos ellos y empezar a hacer de México un espacio de encuentro del diseño y sobre todo que México tuviera presencia? Nosotros no teníamos presencia ni en Varsovia ni en las bienales de otras partes del mundo. Y se nos ocurrió el cartel porque el cartel es tan fácil como meterlo en un tubo y mandarlo por correo, ¿no? Y para eso pues nos fuimos a Polonia y a la República Checa, que eran las dos. Curiosamente todo es Europa Central, ¿no? Digo, tienen una trayectoria, digo, ahí nace el modernismo y trae una cultura muy potente de la imagen. Entonces ellos nos asesoraron, hicimos la primera convocatoria y precisamente el año que entra cumplimos 35 años de haber lanzado la primera convocatoria. Pero ese proyecto ya me quedé ahí un poco embalinado, ¿no? Porque no te suelta. ¿Y por qué no te suelta? Pues porque va creciendo y porque nos lo creyeron, ¿no? Entonces ahora se volvió en la bienal más importante de toda América y junto con Varsovia, este año vamos a hacer un acuerdo, vamos a hacer un convenio donde Varsovia y México se van a convertir en los dos polos que van a dar dirección al uso de estas bienales, ¿no? Que son también para cuestiones educativas, para formar a los jóvenes, ¿no? Tal vez esta necedad de la formación y de la educación en los chavos viene desde mi padre también, ¿no? Pero fíjate, él lo hizo a través de la milicia y yo lo estoy haciendo a través del diseño gráfico.
pero porque pasé por la UAM Xochimilco. Y ahí también me dijeron, oye, pero el diseño no solo es para hacer cosas para los fifís, ¿no? Por el amor de Dios, ¿no? El diseño es para todos, ¿no? Lo mismo puede dormirse un indigente en una buena silla diseñada en un parque que un señor fifí que va a leerse su periódico y a tomar su cafecito. Entonces, bueno, entendido así el diseño, en toda la trayectoria de Troje Taller fue vincularnos también con grupos muy interesantes, pero curiosamente de repente hacíamos el informe presidencial. O sea, nos contrataba la Presidencia de la República porque el señor de la Madrid quería que nosotros le diseñáramos su informe. Y yo recuerdo un día, siendo Troje Taller un espacio donde cada año se hacía la tradicional posada de Troje Taller, donde llegaban 200 gentes, donde comíamos, donde convivíamos, armábamos un desmadre, en la calle invitábamos a los vecinos, por supuesto. En esa ocasión llegaron tanques militares. Abro la puerta y me dicen, señor Bermúdez, sí, usted es el encargado del informe presidencial del señor de la Madrid, sí. Por favor, acompáñenos. ¿A dónde? Aquí a su casa. Es que no va a poder salir usted en los próximos 25 días. ¿Cómo? ¿Cómo? Espérame, pues yo tengo que ir a... No. Ninguno de sus empleados, todos tienen que quedarse aquí. Esto es información confidencial. Y me llegaban con toda la información de lo que teníamos que tipografiar, etcétera, ¿no? Imagínate, qué curioso, ¿no? Entonces, ahí atrás estábamos imprimiendo un cartel para el Frente Sandinista o para no sé para qué, para qué organización. Pues estábamos imprimiendo el cartel de Paul Leduc sobre, ¿cómo se llama? Pulgarcito, ¿no? Los hijos ¿cómo se llama esa película? Historias que habíamos diseñado entre Pablo y yo. Entonces, ese espacio era muy ecléctico, ¿no? De repente estábamos trabajando, sí, proyectos comerciales, vendíamos tipografía, vendíamos fotomecánica, pero a la vez estábamos apoyando ciertos grupos y creo que todo el dinero que ganábamos siempre lo gastábamos en estos patrocinios que hacíamos hacia estos intereses que teníamos afines con estos grupos que luchaban por cosas, ¿no? Pero ese dinero que nos pagaron de la Madrid por hacer su informe, creo que nos duró como para 8 meses sin hacer nada. O sea, cobramos un platal. Sí, ¿me van a cerrar? Sí, ok. No va a poder entrar y salir nadie, correcto. Pero queremos pizzas todos los días. Y los militares llegaban con nuestra comida y todo. Pero supuestamente pues no se podía salir de ahí porque podíamos diseminar esa información que era confidencial. Antes se hacía eso, ¿no? Y se imprimían varios tomos del informe. Ahora no lo necesitamos porque tenemos la mañanera todos los días. Entonces ya no necesitamos el informe. Pero en aquel momento sí, no había internet, no había, se tenía que imprimir, ¿no? Y había que tener a alguien muy hábil y muy rápido, que éramos nosotros, para desarrollar eso. Y contratábamos gente de la UAM para que nos revisara los textos, ¿no? Entonces, ese proyecto estuvo trabajando muy bien. Luego llegó Marta Covarrubias y Marta Covarrubias le da ya una forma más de negocio, digamos, ya con clientes. Tuvimos muchos clientes en lo editorial, hacíamos mucha tipografía, mucho diseño y trabajábamos para muchas editoriales, ¿no? Y se fue convirtiendo ya en otro tipo de espacio más comercial, ¿no? Hasta que me separo de Marta y eso se cierra y aquí estamos ahora en Jalapa, ¿no? Pero ahí nació la Bienal, ahí nació Vía Libre, ahí nacieron estos proyectos de apoyo para muchos compas cineastas o gente de Guadalajara que hacían cosas muy bonitas. Nos vinculamos con el Frente de Trabajadores de la Cultura, no sé si recuerdes donde estaba Arnulfo Aquino, donde estaba Proceso Pentágono, donde estaba el grupo Peyote y la Compañía, Salud, simpáticos muchachos, ¿no? El grupo Mira. Había una efervescencia de vinculación con lo social y con la definición como sociedad civil de lo que queríamos. Eso creo que hoy está perdido.
Todos eran colectivos, pero teníamos buena relación con todos. Los que hacían animación, los que hacían música. ¿Cómo se llamaba este músico? Jorge Reyes, ¿no? Nos daba conciertos para el inicio de la Bienal, ¿no? Cipriano. La famosa Rapadera. Los grupos como Real de 14. O sea, ahí nos encontrábamos con gente muy interesante, ¿no? De hecho, la revista Vía Libre hacía estas reuniones informales donde se generaban los artículos ahí mismo, ¿no? Y las entrevistas, etcétera. Era un trabajo colectivo muy, muy bonito, pero que lo habíamos aprendido a hacer en la UAM. Yo insisto que la UAM es, digamos, ese lugar donde se pudo recibir información, se pudo dar información y definir formas de trabajo colectivas muy interesantes, ¿no? En lo político, en el cine, en la fotografía, en la música, y todos esos quedábamos vinculados. Entonces era muy fácil hacer un festival donde tú invitaras al Tri a tocar, porque bueno, pues yo también era músico y como conocía a Lora, pues de repente nos echábamos un palomazo, pero no había ninguna otra intención que la de colaborar, la de hacer, la de modificar, la de estar manifestando lo que nosotros pensábamos. Y yo creo que eso es lo que no se puede dejar de hacer, seguir manifestando lo que chingado se nos pegue la gana, ¿no? Y ahora lo hago con la Bienal, o sea, sí busco patrocinios, sí están las instituciones cada vez más retiradas porque pues con esta austeridad no tienen ni un peso para... Entonces tampoco vamos a darles todo el crédito si no van a poner nada, ¿no? No, digo, dando y dando, pajarito volando, así dice el dicho mexicano. Pero lo estamos invitando a reincorporarse. La primera Bienal, que fue en 1990, tuvo como sedes el Museo de Arte Moderno, el Museo Tamayo, el Museo Carrillo Gil, el Palacio de Minería, el Museo de Arte Moderno, ¿no? El Mural Diego Rivera, espacios de la UAM, espacios de la UNAM, espacios del Gobierno de la Ciudad de México. Eso era saber colaborar, ¿no? ¿Y todo para qué? Para que los jóvenes tuvieran enfrente a los mejores diseñadores del mundo dándoles talleres y conferencias. Y eso no lo podemos dejar de hacer y lo vamos a seguir haciendo. Con otro formato, con otras condiciones, tal vez involucrando ahora más, cada día más a la iniciativa privada, porque sí hay gente rica y gente empresaria que sí entiende que hay que meterle a esto, ¿no? Invertir en el conocimiento por el amor de Dios, mientras que China invierte el 12% de su Producto Interno Bruto, América Latina no llega ni al 0.5%. Pues ¿cómo no nos van a chingar los chinos? Por supuesto. Si están mandando a sus mejores estudiantes a Harvard, lo están mandando a Estados Unidos, a China. ¿A dónde quieres irte? Tú que ganaste este concurso en Alemania, chinito, o tú, yo lo sé porque hay chinos que han ganado la Bienal de México y me platican esta historia de que su escuela les dice, por haber ganado México, ¿qué beca quiere usted? Y dice, bueno, me gustaría ir a Alemania. A Alemania, todo pagado. Les pagan todo con la intención de que ellos regresen y vuelvan a formar en su academia y traigan su experiencia, ¿no? Entonces, esa vinculación es la que es muy valiosa por parte de la Bienal. Cómo vemos chavos que están en Alemania, que han trabajado en el estudio de Milton Glaser, que se van a viajar a Taiwán, que son seleccionados en Polonia, ¿no? Y es una plataforma que se los ha permitido. Es su talento. Pero si no tuviéramos o perdemos esta plataforma, va a ser muy difícil que los jóvenes tengan esa... Porque el Internet y los amigos de Facebook no sirven para un carajo. Tener 500 likes vale pa' pura madre, ¿no? Pero si conoces a Finnegan y llegas a Dinamarca y le dices, oye, quiero platicar contigo y enséñame lo que está haciendo el centro de diseño, tac, 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 y te contacta en lo vivencial, en lo personal, con todo este mundo, oye, creces enormemente en 15 días.
Los alumnos que van a los talleres de la Bienal dicen, oiga, maestro, aprendí más en esta semana que en todo el semestre. Pues sí, pues porque esto es de veras, o sea, este maestro sí quiere que tú aprendas y lo que te estamos diciendo es totalmente cierto, ¿no? Y es una experiencia que no es la tuya, pero es la mía, y yo te recomiendo que tengas la tuya, ¿no? Para eso es la Bienal, a final de cuentas. Yo creo que sí es un proyecto muy importante. Fíjate que acabo de solicitar al mismísimo presidente de la República, le mandé una carta y le dije, señor AMLO, esto debe reconocerlo como un patrimonio de México, ¿no? O sea, yo me voy a morir en algún momento, pero se corre el riesgo en estos proyectos que hacemos desde la sociedad civil, ¿no? Que si no se institucionalizan de alguna manera, y esto no quiere decir burocratizarse, vamos a seguir haciéndolo nosotros, pero debe ser reconocido por un país como Varsovia. Su bienal es patrimonio cultural de Polonia. Y lo hacen porque saben el valor y reconocen el valor que tienen esos proyectos de vinculación, de reconocimiento, de presencia, cultura polaca, etcétera. Entonces, por eso es que nos interesa tanto Polonia, porque ellos nacen de la Academia de Varsovia. Tienen su presupuesto y seguirá siendo la Bienal de Varsovia de aquí al resto de la historia de la humanidad, cambiando fundamentalmente la función del cartel, será el mismo, los principios los mismos. ¿Qué cambia? Pues la tecnología, la forma de circularlo, ahora ya se diseñan en digital en vez de a manita, pero pues esas son, digamos, circunstancias actuales, ¿no? Pero el principio está. Entonces, yo creo que sí hay que mantener este espacio por esos motivos, porque es un espacio de vinculación muy importante para los jóvenes y sobre todo que entiendan que no es a través de lo pinche digital que van a entender qué hacer con el diseño. Te pones frente a una computadora y a poco te habla. Bueno, chance ahora con la inteligencia artificial que, no manches, ya tenemos un avatar que me platica pinches aburridísimas las noticias, ¿no? Buenas tardes, hubo 82 muertos en Culiacán. Por el amor de Dios, ¿no? Entonces hay que regresar a las manitas, hay que regresar a la UAM, hay que regresar a los proyectos reales, aunque sea una pendejada, aunque sea un cartel para el festival de la escuela de tu hijo. Hay que hacerlo y vincularse con esa comunidad y trabajar con ellos y darle sentido al trabajo de diseño, ¿no? Pues muchas gracias, Javier, que nos veniste a acompañar. A sus órdenes. No, es un placer estar con ustedes. Aparte, sí es muy bonito recordar, digo, no había nada preparado, lo confieso, no sabía ni de qué se trataba, pero me parece que es fundamental que estas experiencias de vida, que como yo digo, nadie puede transmitir una experiencia a otro, ¿no? Pero sí les puedes decir, yo he hecho esto. Y tomen lo que puedan y lo que no, pues no. Y lo que les interese, qué bueno. Y ya. Pero gracias, Jaime. Bonito proyecto.